Oigan, pues el día de hoy, creo que ese es el tema, la nota del día, y lo estamos platicando ahorita antes del arranque. El día de hoy, sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador, sin la presencia de Norma Piña, pues se da este evento en Querétaro para conmemorar el Día de la Constitución, el 5 de febrero, que además es algo interesante. Cuando le preguntas a la gente, mucha gente sabe que estamos en puente, que la estamos pasando increíble, pero cuando le preguntas exactamente por qué, te sorprende la cantidad de mexicanos que no saben exactamente por qué se están tomando el día. Y un poco mi debate al arranque del programa es que a mí me parece que, aunque Andrés Manuel había anunciado que no iba a ir, eso es cierto, me parece que era un evento importante y que debería haber estado ahí. Por supuesto, también la ministra Norma Piña, me parece que debería haber estado ahí. Y yo creo que Querétaro es una ciudad suficientemente cerca de la Ciudad de México para que haya alcanzado a venir, pero ciertamente es un evento importante. Creo que el discurso del gobernador fue bastante bueno y en general las posiciones fueron relativamente buenas, pero ustedes coinciden conmigo en que debería haber estado por lo menos la plana yo mayor. interrumpo primero. Coincido. En la historia de México había habido dos fechas importantes en donde en un país con división de poderes veías a los representantes de los tres poderes reunidos en un solo recinto. El día del inicio de sesiones, el entonces septiembre, que era el informe presidencial, y segundo, el 5 de febrero, el día de la Constitución, en donde era importante, creo yo, en el símbolo de un país que es republicano, el poder ver a los representantes de los tres poderes reunidos en el mismo recinto para celebrar diferentes temas, ya sea el informe de gobierno o en este caso el Día de la Constitución. Nuestra Constitución desde 1824, desde la segunda Constitución, después de del decreto de Apatzingán, estableció un sistema de gobierno que, aunque se trató de cambiar en el siglo XIX, pues se estableció ya como una república federada que dio origen a muchas discusiones. Y en efecto, hoy en Querétaro, creo yo también, y coincido con tu criterio, debió haber estado el señor presidente y la presidenta de la Corte. Sí, digo, sí estuvo Luisa María Alcalde representando al presidente como secretario de Gobernación, también estuvo Alberto Pérez Dayán, que estuvieron liderando el evento. Ministro de la Corte. Ministra de la Corte. Ministro. Digo, a mí el gobernador de Querétaro. Claro, el gobernador de Querétaro. Es el aniversario de la Constitución mexicana. Deberían de haber estado ahí. Es un evento importante y más en el marco de unas reformas o decretos que potencialmente se van a entregar hoy en la tarde. Creo que en el contexto del día, a mí me parece que sí era importante que estuviera ahí, Bernardo. Sí, pues sí, pudo haber sido importante, pero desafortunadamente por los tiempos políticos... Bueno, puede ser importante o no, porque pudo haber en el pasado porque ya no fue a hoy, ya no es importante. Estamos hablando de hoy, pero Álvaro, no pierde la importancia. Te voy a decir por qué, déjame explicarte por qué razón. El año pasado hubo un desaire ahí entre la presidenta de la Suprema Corte con el propio presidente de la República, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, el presidente de la República avisó días anteriores que no iba a presentarse el día de hoy en Querétaro. Es cierto, la sede de donde se reformó la Constitución de 1857, más o menos, si no mal recuerdo, 200 constituyentes estuvieron discutiendo ahí en la sede de Querétaro, en el teatro donde se hizo la nueva... Que se llamaba Teatro Iturbide. Efectivamente. Y ahí cambió al Teatro de la República. Efectivamente. Sin embargo, el presidente de la República hoy tiene planeado presentar las iniciativas, sus propuestas de iniciativa, reformas constitucionales, varios temas, en la sede donde se hizo la Constitución de 1857, que está ahí en Palacio Nacional. Entonces, por esa razón y por ese motivo se entiende que no pudo asistir no fue el día de hoy a la sede de Querétaro. Entonces, eso creo que es importante sin duda, pero más importante yo quisiera sobre todo señalar los puntos que se señalaron hoy en los discursos ahí en Querétaro, que eso es muy importante, de los representantes y de los representantes también del Poder Legislativo, de las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Son muy importantes, yo creo que estos discursos. Por ejemplo, hablábamos de Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Corte.
El ministro de la Corte habló acerca de la democracia, por ejemplo, no solamente con una forma de gobierno de elegir a través a sus representantes, sino también, como lo señaló él y lo señala la Constitución, el artículo 3º de la Constitución, una democracia que además es social, cultural y obviamente parte de esta educación dentro de este tercero constitucional. Y también dijo algo muy relevante que desde mi punto de vista es bien importante. Dijo que los magistrados no es lo mismo que ser igual a un diputado, a un senador, ¿no? Porque Correcto, la claro. parte importante es lo que se está hablando y se ha mencionado mucho de la forma en cómo se pretende ser electos los ministros de la Corte y los jueces y magistrados en la supuesta propuesta que vaya a presentar el presidente de la República en esa reforma al Poder Judicial. Entonces creo que son elementos más importantes desde el punto de vista que hay que entender en estos temas de reformas constitucionales. Ahora, el gobernador Mauricio Curi González llama a la mesura y a mí me pareció de su discurso, bueno, evidentemente está la posición de la secretaria de Gobernación, lo cual me parece que fue bastante buena. En general las participaciones me parecieron bastante buenas, está bien. pero creo que Curi González sí toca un punto importante y él dice, no hay mejor momento para hacer un llamado a la mesura, para convocar a la unidad y a la reflexión. Este es un asunto creo que importante, Luis, ¿coincides? Totalmente, y me parece muy relevante que haya sido el ministro Pérez Dayán quien encabezara en representación del Poder Judicial de la Federación este evento, porque recordemos que hace apenas una semana la propia secretaria de Gobernación, quien estaba sentado al lado de él, acudió a la Cámara de Diputados a presentar una denuncia de juicio político en contra de ese propio ministro. Por eso cobra tanta relevancia el llamamiento a la mesura que hace el gobernador de Querétaro. Y por eso cobra también tanta relevancia el discurso que da el ministro Pérez Dayán, señalando que la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la magistratura, no se encuentra supeditada al voto directo de los ciudadanos. Su legitimidad se la da la sujeción que tienen sus decisiones al cuerpo de la ley y de la Constitución, y esa legitimidad les otorga la posibilidad de revisar el actuar de los otros dos poderes y encauzarlos a los límites que establece la Constitución cuando se hayan salido de ellos, ¿no? Entonces me parece muy relevante lo simbólico de la presencia del ministro Pérez Dayán en este digamos, contexto de aparente confrontación, que yo no lo veo como tal una confrontación, sino como de desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y me parece simbólico que en el discurso de la secretaria de Gobernación se da cuenta de esta como incomodidad que siente el Poder Ejecutivo de que sus actos sean revisados por un poder que así lo establece expresamente la Constitución, ¿no? Bueno, la realidad es que pasaron muchísimas cosas en el evento. Yo me imagino que detrás del evento per se, creo que hubo mucha discusión, creo que hay mucha expectativa de lo que suceda hoy a las 5 de la tarde. Y creo que este evento fue de algún modo como el parteaguas. Yo insisto, el trayecto de Querétaro a México daba como para tener al resto de la plana mayor, me parece a mí, de los poderes. Ahí creo que tú y yo Es una estamos hora y de acuerdo. media. Es un trayecto que yo Oiga, no se les mucho, olvide sí, que, sí, que no hoy pasa hay una nada, ¿no? manifestación también del paro de los transportistas en Pero hay carreteras. helicópteros. Pero hay helicópteros, Eso, sí. lo que sea, Álvaro, pero bueno. Por ejemplo, el presidente puede ir y venir relativamente rápido. Sé que no le gustan los helicópteros, pero yo creo que se hubiera podido dar muy bien. Y además también entender todo el contexto del evento, la importancia del día, la importancia, y también lo dice Luisa María Alcalde en el discurso, la importancia que le quiere dar al día y decir, a las 5 de la tarde habrá propuestas. Entonces también el gobierno está tratando de adelantar esta expectativa. Pero bueno, pues lo que no pasó, no pasó, y de algún modo tal vez se reponga a las 5 de la tarde en esta discusión, no lo sé, en esta presentación. Nos vemos después de estos mensajes. Muchas gracias.